El Gran Grimorio, también conocido como el Evangelio de Satanás, es uno de los textos más misteriosos y aterradores que se hayan escrito por la mano del hombre. Además, es uno de los libros de más difícil acceso que se encuentra en resguardo de los archivos secretos del Vaticano. Su contenido no podría resultar más oscuro. Es una guía detallada sobre las diversas maneras de invocar a distintas presencias malignas. Fue escrito por Tebas y se cree que lo hizo cuando fue poseído por el propio diablo. Grimorio es una variante antigua de la palabra francesa grammaire, que significa gramática. Todos los libros eran nombrados de esa manera, aunque con el paso del tiempo, el término grimorio comenzó a ser usado para los libros ocultistas exclusivamente. Su contenido ha sido estudiado por diversos místicos e historiadores de diferentes épocas, quienes no han dudado en calificarlo como uno de los libros mágicos más peligrosos que se hayan escrito. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén en el año 1750 y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer. La misteriosa muerte del Papa. La mañana del 29 de septiembre del año 1978, el Vaticano emitió un breve y sorprendente comunicado, anunciando que el Papa Juan Pablo I había muerto de un infarto en su cama durante la noche. Esa fue la primera versión de lo ocurrido, pero no la última. Desde ese momento comenzaron a surgir rumores que se esparcieron por todo el mundo. Después de todo, ¿cómo explicar que un papa de apenas 65 años muriera a tan solo 33 días de asumir su cargo? Muchas personas investigaron el caso a lo largo de los años. El legado de Juan Pablo I quedó definido no solo por el misterio y supuesta conspiración alrededor de su muerte, sino también por la puja entre quienes pretenden clarificar los hechos. Finalmente, en algo estaban de acuerdo. Él era un papa distinto a los demás, que venía de una familia muy humilde de Italia y dejó de lado los modismos de su cargo para volverse alguien más simple. Los huesos de San Pedro. En el año 1949, el Papa Pío XII anunció el hallazgo de la tumba de San Pedro, uno de los apóstoles predilectos de Jesús. Sin embargo, nunca habían podido asegurar que estos fueran reales. Entonces, en el año 2013, el Papa Francisco, visiblemente emocionado, tomó entre sus manos un relicario de bronce que conserva 9 pequeños fragmentos óseos y se los mostró a una multitud reunida en la plaza, asegurando que era el apóstol. Era la primera vez que se mostraban y el cierre de una historia muy antigua. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro comenzó a convertir, bautizar y hasta hacer milagros. El problema era Roma. Para ellos, el cristianismo fue una suerte de secta que se negaba a adorar a los dioses paganos y a rendirle culto al emperador, especialmente a Nerón, quien finalmente ordenó su crucifixión por el año 64. Ahora los restos se conservan en la capilla privada del Papa. Sean o no sean de San Pedro, cuando se trata de religión, todo se resume en una cuestión de fe. Los secretos bajo tierra. Debajo de las calles de Roma se esconden miles de años de historia. Muchas excavaciones continúan delevando antiguos tesoros y mitos, aunque los expertos aseguran que tan solo se han desenterrado un 5% del subsuelo de la ciudad. Bajo las iglesias es frecuente encontrar antiguos templos dedicados a los dioses romanos, restos bizantinos o necrópolis con tumbas cristianas y paganas. En la Basílica de San Pedro ocurre lo mismo. La tumba del apóstol comparte lugar con cientos de esclavos al servicio del emperador, plebeyos ricos y antiguos edificios paganos. En el año 313, Constantino I, quien se convirtió al cristianismo, ordenó construir una basílica justo arriba de aquella necrópolis, que sepultó con escombros cientos de cámaras funerarias. Hoy en día, esta se encuentra entre 5 y 12 metros debajo de la nueva iglesia del Vaticano, construida en el año 1506 por el Papa Julio II. La Ley de Garantías Papales. En mayo del año 1871, el gobierno italiano promulgó una ley que tenía por objeto establecer las relaciones entre el Reino de Italia y el papado. Esto lo ayudaba a tener plena libertad en sus funciones religiosas y diplomáticas.
pero el Papa Pío IX se negó a aceptarla y tanto él como sus sucesores se convirtieron en prisioneros del Vaticano. Finalmente, en el año 1929 se firmaron los tratados de Letrán entre Italia y el Vaticano, donde se lo reconoce como soberano y se estableció su extensión territorial. Así se convirtió en el estado más pequeño del mundo. Los pactos siguen vigentes hasta el día de hoy, pero con modificaciones, como la de 1984, que llevaba al abandono del catolicismo como religión del Estado y abría la puerta a la entrada de otras religiones en las aulas, como el judaísmo o el protestantismo. El Obelisco del Vaticano. Este es un monumento de piedra del antiguo Egipto que simboliza un rayo de sol. Sin embargo, hay uno de ellos en la plaza de San Pedro y llegó allí luego de ser robado de Heliópolis por un emperador romano y transportado en un barco especial a la capital italiana. Luego, en el año 1586, el Papa Sixto V ordenó mudar frente a la Basílica de San Pedro el obelisco que en el pasado decoró el circo de Calígula. De esta forma se demostraba el triunfo de la iglesia frente al paganismo. Se dudó mucho sobre su origen, pues no posee jeroglíficos egipcios, pero gracias a diferentes fuentes se sabe que la mandó a construir Amenemheb II, por lo que tendría una antigüedad de 4000 años. Es un bloque de granito rojo de 25 por 31 metros, que sobre la base llega a medir 33,56 metros, y además pesa 330 toneladas sin contar las 175 de la base. Años después de su llegada a Roma, el incendio de Nerón desencadenó la primera persecución contra la comunidad cristiana, en la que San Pedro murió crucificado, precisamente en el Circo Vaticano, bajo el obelisco egipcio. La escultura aterradora. El Vaticano es muy reconocido por sus increíbles obras de arte. Muchas esculturas cuentan la historia del cristianismo, donde pueden verse ángeles como el de esta imagen o incluso pasajes de la Biblia. Sin embargo, una obra en especial ha llamado mucho la atención recientemente. Se trata de una obra que representa la resurrección de Jesús, cuya creación data desde el año 1977 por el escultor Pericle Fassini. Se encuentra en la sala de audiencias, cubriendo el fondo del escenario, aunque es muy distinta a cualquier obra que podríamos ver allí. Posee 20 metros de ancho por 7 metros de alto y está formada por extrañas figuras que parecen un enjambre de serpientes derritiéndose, por lo que muchos incluso la han catalogado como satánica. ¿Qué piensas de esta escultura? Déjame tu opinión en los comentarios. El sudario de Turín. Ya sean creyentes o no, las personas han mostrado un poderoso interés en conocer cómo fue la vida terrenal de Jesús. Con el paso de los años, las películas, libros, investigaciones y registros históricos han intentado definir lo que atravesó tras ser crucificado y lo que se sabe sobre su resurrección. Pero de todas las versiones de su muerte, lo que más polémica ha generado es el manto sagrado, uno de los elementos que darían señales de los daños físicos que sufrió, además de revelar rasgos puntuales de su rostro. Este se encuentra en la catedral de la ciudad italiana que originó su nombre. Allí se ve un hombre con barba, brazos cruzados y evidentes heridas. Los creyentes aseguran que esta tela cubrió el cuerpo de Jesús. Así fue como los estudios indicaron que no era una tela alterada, y las fotografías ultravioletas parecen precisar que la sangre de las heridas llegaron allí por contacto directo, aunque muchos investigadores ponen en duda su autenticidad.